Hola, soy el profesor Jimmy Pachas del programa Educación a Distancia y hoy vamos a tratar el siguiente tema. La Reforma. A comienzos del siglo XVI surgió en Alemania un movimiento religioso que puso fin a la unidad del catolicismo medieval, la Reforma. Este movimiento dio origen a las iglesias protestantes. Veamos la crisis del catolicismo. A finales de la Edad Media, el desprestigio de la Iglesia Católica era tan evidente que algunos sectores de la sociedad europea expresaban un profundo malestar contra algunas de sus prácticas. Los problemas de la Iglesia se agudizaron a finales del siglo XV. Uno de los aspectos más criticados fue la excesiva y mal administrada riqueza de la institución, que poseía grandes extensiones de tierra en toda Europa. Otro motivo de discusión fue la falta de vocación de muchos sacerdotes, algunos de los cuales habían comprado sus cargos eclesiásticos. Pero la oposición más fuerte se manifestó a raíz de la venta de indulgencias establecidas por el Papa León X, cuya finalidad era recaudar fondos para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Y para seguir aprendiendo, vamos a ver el siguiente video. No cabe duda de que a Lutero le asustan algunas de las amenazas que recibe. Pero paralelamente a esto, cree firmemente que cuando la vida cristiana se vive con autenticidad, lo que le toca a uno es sufrir. Lutero se enfrentó a la Iglesia como nunca antes lo había hecho nadie. Hizo caso omiso de sus amenazas. El Papa exigía que Lutero se retractase de las 95 tesis, pero Lutero se negó. El Papa envió a un cardenal para que le interrogase. Lutero permaneció impertérrito. No está más capacitado para manejar este caso que un burro para tocar el arpa. Lutero fue acusado de herejía, pero él siguió mostrándose desafiante. Exijo que me demuestren en términos absolutos y no relativos, con claridad y sin confusión, con certeza y sin vacilación, qué es la herejía. Creo que la mayor dificultad a la que se enfrentó la Iglesia fue esta. Cuanto más intentaba silenciar a Lutero, más se convencía de su vocación reformista. Deseaba pensar libremente, sin someterme a la autoridad de nadie. Llámese concilio, universidad o papa. Y estaba decidido no solo a hacer valer la verdad, sino a defenderla con mi propia muerte. La furia que los escritos de Lutero habían causado en Roma iba en aumento. El Papa León X recurrió al arma más potente de su arsenal: la excomunión. La Contrarreforma. El estallido de la Reforma protestante rompió la unidad religiosa de Europa occidental y dio origen a nuevas interpretaciones de la doctrina cristiana que terminaron por conformar iglesias nacionales. En 1545 se reunió el Concilio de Trento. En él se tomaron las siguientes resoluciones: se confirmó la doctrina, se fundaron seminarios, se crearon nuevos medios para extender la doctrina católica, se fortaleció el Tribunal de la Inquisición, se crearon nuevas órdenes religiosas como la Compañía de Jesús. La Contrarreforma fue un movimiento reformador en el seno de la propia Iglesia Católica. Surgió con el objetivo de poner freno a la Reforma protestante y mejorar el funcionamiento de la Iglesia. Veamos un video sobre esta época. La así llamada Contrarreforma católica no fue algo meramente posterior a la Reforma protestante. Ya se venían preparando desde antes nuevos aires para la Iglesia. Ni tampoco se limitó a reaccionar, a oponerse a los protestantes, sino que su labor reformadora fue eminentemente positiva. Además, en comparación a la Reforma protestante, hay dos puntos por los cuales se distingue: por la actitud fundamental de los reformadores católicos y por los frutos que se siguieron. De hecho, la Reforma católica fue auténtica en cuanto que se hizo desde adentro, desde el seno de la Iglesia, que es el único ámbito en el cual se puede anhelar
un refundarse en sus raíces evangélicas de la Iglesia de Cristo. Si la santidad de sus miembros fuera lo determinante de la veracidad de la Iglesia, no existe ninguna institución humana que pueda reclamar este honor. Pero la Iglesia Católica es la verdadera porque Cristo la instituyó como tal, aún sabiendo que entre sus miembros habrían pecadores y que debería ser continuamente renovada. Por otra parte, la Reforma Católica se mostró auténtica por los frutos que dio. Resulta abrumador contemplar el cuadro que presentó la Iglesia de la Contrarreforma, en la cual se dio una renovación radical que resultará fuente de santificación a lo largo de todos estos siglos, incluso hasta nuestros tiempos. El retraso de la Reforma Católica fue fatal y significó ciertamente el fin de la cristiandad, ya que millones de almas abrazaron la herejía. El órgano oficial que representó la Reforma Católica fue el Concilio de Trento. Varios papas habían intentado ya convocar un concilio para poner fin a los desórdenes existentes, pero casi siempre fueron los príncipes temporales los que, por intereses políticos, lo impidieron. Dice Belloc que Trento se tardó y que no logró impedir la secesión, pero Trento definió todo y eso fue un golpe mortal para los protestantes que hasta el momento habían utilizado la confusión y el sofisma para difundir su movimiento. En Trento fueron tratadas en profundidad todas las verdades que los protestantes habían querido destruir y se alcanzó una formulación clara y precisa de la fe. Pero Trento no se limitó a una cuestión doctrinal, sino que estableció también una serie de reglas disciplinares que cortaron de raíz los abusos existentes hasta el momento. Se obligó, por ejemplo, a los obispos a residir en sus diócesis para evitar la acumulación de beneficios. Se instituyeron los seminarios para asegurar la formación integral del clero. Se reformaron las órdenes religiosas y en todo se buscó la pureza de la fe y de la doctrina. Bien, muchachos, hemos llegado a la parte final. Me despido. Suerte.